Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca del torus mandibular, esta patología tan frecuente en la mandíbula. Esta es una protuberancia ósea en la superficie lingual de la mandíbula y está presente aproximadamente en el 8% de la población. Entonces, este torus mandibular es también llamado rodete mandibular. Como ya les mencioné, es un crecimiento óseo que aparece en el maxilar inferior, debajo y a los lados de la lengua. Entonces, dentro del contenido que vamos a desarrollar en el video, vamos a empezar primero con la etiología, seguido de las características clínicas, características radiográficas, características histológicas y finalmente el tratamiento. Entonces, la etiología. Según algunos autores refieren, es que esta etiología es desconocida, pero algunos autores refieren que se producen por reacción del hueso en respuesta a la tensión de la masticación y el bruxismo, o como un patrón hereditario. También otros autores nos dicen, ¿no?, de que su etiología se describe como multifactorial, de diferentes orígenes, incluyendo factores genéticos, ambientales, además de las condiciones propias del individuo, y esta patología es más frecuente en mujeres. Ahora, las características clínicas. La edad en la que se presenta con mayor preponderancia esta patología es entre los 30 y 40 años, y hay muy pocos casos reportados en niños. La asimetría de esta patología es que tiene cierta tendencia a ser simétrico, sumamente simétrico, en forma, número y tamaño. Y la consistencia es pétrea, quiere decir que es como hueso. Al momento de nosotros ver en una radiografía, vamos a poder observar que va a tener como, prácticamente se va a notar, ¿no?, como un hueso, pero en realidad es la patología. Y la consistencia va a ser pétrea. Es asintomático y recubierto por una mucosa brillante y lisa, de igual color al resto de la mucosa. Asimismo tenemos la localización. Esta patología está localizado en la región lingual del cuerpo mandibular, en la mayoría de casos a nivel de los premolares, y puede ser unilateral o bilateral, y el tamaño es variable, puede haber pequeños, grandes. Entonces, la localización aquí, como podemos ver, ¿no?, va a estar en la zona lingual principalmente de la mandíbula, a nivel de los premolares. Ahora, en esta foto, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, de que si hacemos un corte, más o menos este torus está yendo desde el canino hasta lo que sería el segundo premolar. Ahora hay casos también como este, ¿no?, donde va simplemente de premolar a premolar. Está ahí la patología. O en casos como este, que también está entre canino y premolar. Pero hay casos que se reportan con poca frecuencia, en los cuales está entre, que va desde el canino y llega hasta molares incluso. En muy pocas veces hay este tipo de casos, ¿no?, de que llegue hasta los molares esta patología. Y bueno, la forma de este torus mandibular tiene forma totalmente variada. Puede ser nodular o lobulada, como en el caso de este, ¿no? La forma en la que podemos ver esta es de forma nodular, pegada al hueso totalmente, pero aquí pareciera que está un poco fuera del hueso, y ahí es donde conocemos la forma lobulada. Entonces, esta patología también puede ser unilateral o bilateral. Unilateral si es que está en un solo lado, ¿no?, al lado derecho o al lado izquierdo nomás de la arcada, pero en estos casos en ambos podemos ver que es bilateral. Es bilateral, pero la forma es totalmente diferente, ¿no? Aquí encontramos la forma nodular y aquí la forma lobulada. Estos asimismo pueden tener entre 1, 2 o 3 lóbulos. Por ejemplo, aquí encontramos 3 lóbulos, 1, 2 y 3, pero en este caso solo encontramos 1. Entonces cambia la forma. Por eso es que decimos que es sumamente variado. Ahora, esta patología tiene bastante tendencia a ser simétrico, altamente simétrico, y en la mayoría de casos va recubierto por una mucosa lisa, que es la mucosa que tiene mayor predominio en la boca, ¿no?, brillante y de color con el resto de la mucosa bucal. Quiere decir que, por ejemplo, aquí ven la encía con este torus, es prácticamente del mismo color. No se
no se diferencia en cuanto al color, ¿no? La forma es lo que hace diferenciarlo. Las características radiográficas. Esta patología, al nosotros verla en una radiografía, vamos a verla de color radiopaco o de densidad radiopaca, totalmente radiopaca. Quiere decir que se va a verse como un hueso. Ahora, en cuanto a los bordes y los límites son definidos y no tiene borde corticalizado. Quiere decir que está totalmente definido los bordes cuando nosotros sacamos la radiografía. Bien definidos. Y el tamaño varía. Por ejemplo, aquí vemos pequeños, pero en este lado son grandes. Entonces, el tamaño en el que se presenten es totalmente variado. Y no depende de la edad ni el sexo, nada, sino que simplemente el tamaño cambia. Las características histológicas. El torus mandibular va a ser va a ser similar a los osteomas, que va a ser en gran cantidad de casos pueden estar únicamente compuestos de hueso compacto, pero a veces puede tener un centro de hueso esponjoso rodeado de una capa de hueso compacto. ¿Cómo les explico esto? Por decir, nosotros encontramos este torus mandibular en este tamaño. Lo que le va a rodear a este torus mandibular va a ser hueso compacto, pero lo que se encuentre dentro de ese torus va a ser hueso esponjoso. ¿Y esto a qué se debe? Es que en la zona externa, que va a ser el hueso compacto, va a haber mayor cantidad de osteocitos. Y los osteocitos que van a ser células óseas inactivas o células muertas. Por eso es que van a estar en la periferia. Pero en la zona central van a estar los osteoblastos, que va a ser la zona donde va a haber células vivas con núcleo. Entonces, en esta zona va a haber como que células vivas y afuera células muertas. Entonces, por ende, dentro va a ser hueso esponjoso y fuera hueso compacto. Tal es el caso de estos, ¿no? Se ve por la superficie. Ahora, se encuentra principalmente la estructura del hueso compacto normal, ¿sí? Y en algunos casos se puede ver mediante la radiografía espacios medulares y trabéculas óseas. Esos pequeños espacios, esos son los espacios medulares. Y lo de afuera sería el hueso compacto. Asimismo se encuentran osteocitos y osteoblastos. Los osteocitos, como ya les había mencionado, son células muertas y los osteoblastos son células vivas. Entonces, fácil podemos deducir que si son células muertas están en el hueso compacto y si están vivas en el hueso esponjoso. El tratamiento. En cuanto al tratamiento de esta patología va a ser netamente quirúrgica. Se va a tratar de un procedimiento muy sencillo en el que una vez administrada la anestesia local se realiza una incisión. Este es el caso, por ejemplo, ¿no?, en el que vemos torus mandibular bilateral en ambos lados. Y una vez que se anestesia, se hace, ¿no?, la incisión para extraer el torus con la ayuda de un osteótomo. Luego de eso se retira la patología y se hace una incisión. Casos puede haber, ¿no?, en donde se tenga que necesitar poner un cemento quirúrgico para proteger la herida. Pero en la mayoría de casos que revisé es que simplemente se hace la incisión, se retira la patología y luego de eso se sutura. Y luego de eso ya se hace el control postoperatorio después de 2 semanas. Y bueno, eso es todo en cuanto a el torus mandibular. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse.